Estamos estudiando el Evangelio de Lucas y estamos en el capítulo 17, así que vaya conmigo allí. No sé si a usted le ha pasado, pero que ha ido caminando en una feria, en un parque, en una plaza, por la playa, en un lugar donde de repente, mirando al piso, se encuentra que hay un billete tirado. No sé si le ha pasado. Obviamente no vio que se le cayó a nadie, sino que está allí o encuentra alguna moneda, no sé, alguien ha encontrado alguna cosa de valor ahí en el piso y lo mira y dice, qué suerte que tengo, ¿no? Y la recoge y dice, capaz que hay algo más, ¿no? Entonces, si está en una feria o en la playa, lo más probable es que su caminata continúe, pero ahora ya no mirando el mar, no mirando la puesta de sol, sino que probablemente mirando al piso a ver si encuentra algo más por allí, ¿no? Yo nací en un balneario y siempre, ya cuando se ponía el sol, venía un señor con un detector de metales recogiendo todas las cosas que a la gente se le quedaba, ¿no? Y él, había una puesta de sol hermosa, pero él mirando el piso, porque una vez que se encontró algo, lo más probable es que lo siguiente es que continuara caminando mirando hacia el piso. Ahora, la historia ficticia cuenta que un día a un niño le pasó esto, ¿no? Caminando por la calle, vio un billete, ¿no? Y lo recogió con mucha alegría, por supuesto, pero desde entonces comenzó a caminar siempre mirando hacia abajo, esperando encontrar algo más, alguna otra moneda. Después, con el tiempo, él creció y un día alguien le preguntó si le había funcionado esta estrategia. Y él respondió que sí, que había encontrado algunas monedas, algunos billetes, un anillo, alguna vez. Pero luego alguien le hace notar lo triste que es que durante todo este tiempo simplemente había estado caminando mirando al suelo y se había perdido de los atardeceres, de los árboles, de la naturaleza, de la sonrisa de las personas, de la belleza de la vida a su alrededor. Muchas personas son como esta historia, ¿no? Muchas veces nosotros también somos como esta historia. Recibimos de alguna manera esa bendición, que obviamente no vamos a comparar algo encontrado en el piso con una bendición. Pero Santiago 1 nos dice que Dios es el dador, ¿no? Todo don perfecto, dice, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en que no hay cambio. Él es el que nos da todas las bendiciones que tenemos, pero muchos de nosotros, a pesar de recibir muchas de estas bendiciones, seguimos nuestra vida mirando nuestros propios intereses, a ver si conseguimos alguna otra bendición, alguna otra cosa que Dios me pueda dar, y continuamos nuestro camino sin levantar la vista, reconociendo a aquel que nos ha dado esas bendiciones. Y la historia de hoy nos confronta con una situación similar. La semana pasada estuvimos estudiando acerca de la fe que perdona. ¿Se acuerdan? El Señor les dice ahí, los primeros versículos del capítulo 17, les dice allí, si alguien peca contra ti, repréndele, pero si se arrepiente, perdónale, y si 7 veces al día pecare contra ti, se arrepiente, perdónale, ¿no? Entonces los discípulos responden, ¿se acuerdan? Danos más fe, porque para eso necesitamos mucha fe. Y después el Señor les dice que la fe hace lo imposible, ¿no? Que la fe todo lo puede, que la fe también obedece humildemente, pero hoy lo que veremos es que la fe también agradece, que la verdadera fe es agradecida. Hasta ahora Jesús viene enseñando por parábolas, por ilustraciones. ¿Se acuerda? Capítulo 15, ¿no? La de la oveja perdida, la de la moneda perdida, el hijo pródigo. Después en el capítulo 16 del mayordomo infiel, la historia del rico y Lázaro. Aún ahora en el último estudio que tuvimos, los primeros versículos del capítulo 17, el Señor pareciera exagerar, ¿no? Estas ilustraciones, estas parábolas, diciendo si alguno hace tropezar a otro, tome una piedra de molino y tírese al mar o tírese al agua. Es mejor que haga esto, que haga tropezar a alguien. Esta idea exagerada de si alguno tiene un poco de fe, dígale a un árbol como el sicómoro, que era un árbol bastante grande,
que se desarraigue y se plante en el mar, todas estas exageraciones del Señor, además de esta última ilustración donde el amo es el que está sirviendo al esclavo, todas estas cosas aparentemente ilógicas para ilustrar algo como la fe. Pero lo que veremos hoy día no es una parábola, no es una ilustración, es una historia real. Es una historia verídica. Y así nos cuenta Lucas esto que vamos a leer, que realmente pasó y sigue ocurriendo de alguna manera, lo que vamos a leer hoy día en este mundo con aquellos que se encuentran con Jesús. En ambas partes de la historia, pues vamos a ver que hay un contraste bastante claro aquí en esta historia. Así que pasemos a leer los versículos del 11 al 19 en este capítulo 17 de Lucas, ¿no? Lucas 17, 11 al 19, dice así, lo voy a leer en la versión NBI, dice: un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces, cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha salvado. Vamos a orar. Señor, rogamos que en este momento tú nos puedas hablar, uses esta porción de tu palabra para hablarnos a cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad. Gracias porque siempre tu palabra es viva y es eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón para hablarnos, Señor. Te lo rogamos en nombre de tu Hijo. Amén. Amén. El contexto de esta historia, como dijimos, ya no es una parábola, ya no es una ilustración exagerada, es una historia real. Y esta historia sucede, ¿no?, de alguna manera complementando lo que está enseñando antes, ¿no?, de que el amo, ¿no?, en realidad al amo es a quien se le debe gratitud, ¿no? ¿Se acuerdan la historia allí? Los últimos versículos. ¿Acaso, verso 9, acaso das gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no, dice la Escritura. Al contrario, ¿no?, porque está haciendo simplemente lo que se le ha mandado. ¿A quién se le debe agradecer? Es aquí al amo. La gratitud se le debe en este caso, en esta historia, a quien es el amo y Señor del universo, a Dios como ese sanador, benefactor, ayudador, como citábamos Santiago 1:17, aquel que da todo don perfecto, que nos da todas las bendiciones, como dice Efesios 1:3, todas las bendiciones espirituales en Cristo. A Él es a quien se le debe agradecimiento. La ubicación geográfica, ¿no?, Lucas no da muchos detalles, pero sí los detalles que nos da nos muestra lo excepcional de esta fe, porque nos dice que Jesús, de camino a Jerusalén, recordemos que ya Jesús ha decidido ir a Jerusalén, sabe lo que se va a encontrar ahí, ya le dijo a los discípulos qué es lo que le espera ahí en Jerusalén. Y yo siempre pongo el ejemplo entre ir de Salto a Fraivento, ¿no? Perdone si hay algún sanducero aquí, pero Paysandú sería Samaria, ¿no? Salto sería Galilea, Fraivento sería Jerusalén. Entonces, para ir a Fraivento hay que pasar por Paysandú, pero no queremos pasar por Paysandú. Entonces, lo que hacemos, en este caso nosotros cruzaríamos hacia el oeste, ellos lo que hacían era cruzar al lado contrario, ¿no? Cruzamos el río y nos vamos por el lado contrario, pero no nos queremos topar con esta gente. Pero Jesús hace algo diferente. Él podía haber hecho eso, lo lógico es que hubiera hecho eso, pero Jesús
tal cual como nos dice Juan 4, cuando se encuentra con la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Dice que le era necesario pasar por Samaria. Ahora era necesario. Era necesario, ahí parece un límite entre Galilea y Samaria, un lugar allí donde como que no era tierra de nadie y estaban medios mezclados allí. Y dice el verso 11, pasaba entre Samaria y Galilea y entró en una aldea, no nos dice cómo se llama la aldea, ¿no? Pero hay allí una ciudad, ¿no? un pueblo pequeño, probablemente bien alejado de las grandes ciudades, ¿no? Y nos muestra, ¿no?, la ubicación que nos da la historia. Es el ejemplo real de esta fe excepcional que es la que exige Jesús a aquellos que le siguen, ¿no? Y que termina afirmando al final de lo que acabamos de leer. Fíjese las últimas la última frase, las últimas 5 o 6 palabras: tu fe te ha salvado. Y que afirma esta verdad, que es que la fe es la que salva. Este encuentro histórico, como vimos, nos presenta este ejemplo de fe, pero también la percepción espiritual que tienen estas personas, que a pesar de que están marginados de la sociedad, es allí precisamente donde el Señor viene a hacer su trabajo. Lo hemos citado muchas veces. El Señor, precisamente cuando confronta a los fariseos, les dice: yo no he venido a los que están sanos, he venido a aquellos que están enfermos. He venido a buscar lo que se había perdido. Cuando avancemos en capítulo 18, capítulo 19, vamos a ver que el Señor se encuentra con Zaqueo, que se encuentra con personas que están afuera de los límites aparentes de aquellas personas que estarían buscando a Dios. Sin embargo, es allí donde el Señor encuentra realmente fe. Y es precisamente lo que vamos a ver en unas semanas más, en el capítulo 18, verso 8, cuando el Señor dice: cuando venga el Hijo del Hombre, se hace esta pregunta: ¿hallará fe en la tierra? Y lo interesante es que Él halló fe en un lugar donde el resto de las personas, y quizá el resto de nosotros, no esperaríamos encontrar fe. Ahora, vemos aquí, ¿no?, que este es el escenario. Ahora, la estructura, de la historia es bastante sencilla, ¿no? Nos muestra, tenemos dos partes. La primera narra la curación de 10 leprosos, ahí en esa zona fronteriza entre Samaria y Galilea, ¿no? Ellos son sanados, pero no sabemos, no se distinguen entre sí. Hay 10 allí, no sabemos quiénes son, no sabemos nada de ellos, solo que son leprosos. La segunda parte nos narra la historia de uno de ellos. Y ahora sí se individualiza y nos dice que es un samaritano, ¿no?, que regresa a Jesús para ofrecer alabanza, como lo vemos ahí. 10 vienen a Jesús, ¿no? 10 mantienen distancia, 10 claman por misericordia. Jesús envía a estos 10 y los 10 son purificados. Pero luego la segunda parte nos dice que solo uno viene a Jesús, que uno viene a los pies de Jesús, ¿no? Los otros mantenían distancia, pero uno viene a los pies de Jesús. 10 son los que claman por misericordia. Ahora uno es el que alaba a Dios por recibir esa misericordia. Los 10 son enviados por Jesús, pero ahora Jesús envía a uno porque le dice: levántate, vete, probablemente a hacer lo que estaban haciendo los otros 9. Pero lo interesante es que ahí nos dice que hay uno solo que se salva. Todos son sanados, pero solo hay uno que se salva. Entonces vamos a ver verso a verso allí qué es lo que nos está enseñando y cuál es la aplicación de este pasaje. Lo primero, el verso 1, como dijimos, Lucas nos va a recordar que Jesús sigue avanzando hacia Jerusalén, ¿no? Y allí en un lugar probablemente de transición, que no era ni galileo ni era samaritano, pero que están allí ubicados estas personas. Pero como siempre vemos que era necesario que Jesús pasase por ahí. Y qué precioso recordar, porque quizás nosotros sin duda no estamos ni en Galilea ni en Samaria, pero probablemente anduvimos por caminos lejos de Dios. Pero Dios tomó la decisión de acercarnos, de cruzarse en nuestro camino. Y eso es lo que cambia todo. Pero como vamos a ver en esta historia,
10 fueron a este encuentro con él, 10 fueron impactados, 10 fueron sanados, pero la respuesta adecuada a esto solamente vino de uno. Entonces el texto nos sigue mostrando aquí, ¿no?, que al entrar el verso 12 y verso 13 nos muestra que ahí, al entrar en la aldea, ¿no?, estaban estos 10 hombres leprosos. Si recordamos, ¿no?, la ley en el Antiguo Testamento exigía que a las personas que tenían esta enfermedad fueran separados de los demás, ¿no?, estuvieran fuera del campamento, estuvieran fuera, cuando es en el Antiguo Testamento, cuando estaba el campamento de los israelitas en el desierto, pero también ya cuando habían ciudades, que estuvieran fuera de la ciudad, apartados, estaban lejos de la sociedad, ellos no podían estar con su familia, ¿no?, estaban apartados, y que avisaran de su presencia para que no transmitieran no solamente su enfermedad. Esto era chocante. Ellos decían inmundo, inmundo, cuando tenían que acercarse a la ciudad para algo, para que si todos lo reconocieran y nadie se acercara a ellos. Y ellos están lejos. Ahora, la aflicción común de estas personas es interesante, porque sabemos que uno de ellos era samaritano, y lo recalca al parecer en lo que no dice, mostrando que el resto probablemente eran judíos. Pero el único que era diferente, es el que precisamente reacciona como debiese. Pero a pesar de sus diferencias, el hecho de que tenían una aflicción en común, estaban allí todos juntos ayudándose porque estaban en aflicción, ¿no?, como suele suceder también en nuestro tiempo. Ahora, el leproso, en la Escritura, tocar a alguien leproso era transmisión de impureza, no solamente por el asunto de enfermedad y de transmisión de la enfermedad, sino que en cuanto a lo ritual. Recordamos que la nación judía, ¿no?, y lo que vemos allí es que ellos, el templo, la adoración era el centro de su nación. Todo tenía que ver con la adoración en el templo, a lo menos en Jerusalén. Entonces, cuando ellos iban al templo, cuando iban a la sinagoga, incluso con su familia a celebrar alguna fiesta, si tocaban algo inmundo o algo impuro, tenían que apartarse y limpiarse de todas estas cosas. Por ejemplo, vemos que la Escritura nos recuerda que tocar algo muerto, un animal muerto o alguien muerto, eso los contaminaba y no podían ir al templo, no podían ir a ofrecer cualquiera de las cosas que el Señor había mandado en la Escritura. Por lo tanto, los dejaba impuros, y el leproso estaba a la misma altura que tocar un cadáver. O sea, literalmente o gráficamente, los leprosos, aunque estaban vivos, para su sociedad eran personas que eran muertas. Estar con ellos era estar con la muerte. Así de fuerte era lo que estas personas vivían. Según la ley, y es lo que el Señor les manda, solamente un sacerdote podía declarar que una persona estaba impura de lepra, o también, si fuese sanado, era el único que podía declarar si esa persona, después de examinarla, declarar que podía volver al campamento, a la ciudad, ¿no? El sacerdote era el que lo podía hacer, y era tan detallista que en un pasaje en Levítico se recomienda a las personas que no sean examinadas para presenciar esta enfermedad cerca de una fiesta, porque si lo tocaban tenían que estar varios días apartados y se iban a perder alguna de las fiestas que se iban a celebrar. Estas medidas, como dijimos, no estaban diseñadas para prevenir la enfermedad, sino que principalmente para prevenir la propagación de la impureza. El asunto no era sobre salubridad, sino que el asunto era ritual, era social, porque esta gente estaba apartada, ¿no? Y el mayor problema de los leprosos era precisamente que estaban apartados de la sociedad, ¿no?, de acuerdo a la ley, y era desterrado, ¿no?, de su familia, aunque hay ejemplos en las Escrituras por allí que algunos estaban con su familia, se les permitía estar, pero no dentro, siempre fuera, ¿no? Y el leproso, como dijimos, no se diferenciaba en nada de un cadáver, de alguien muerto. Por lo tanto, que sea curado era similar a que alguien volviera a la vida, ¿no? Que alguien fuera curado era similar a que
alguien fuera resucitado. Entonces la curación de un leproso lo que hace no es simplemente sanarlo, sino que es devolverlo a la vida, es devolverle sus relaciones, que se vuelven a sanar su relación con la comunidad, con su familia, ¿no? Y estos leprosos claman desesperadamente y audazmente, porque dice que ellos salieron al encuentro, ¿no?, de Jesús, ¿no?, los cuales se pararon de lejos, por eso le gritan, pero ellos salen, ven que viene Jesús. No sabemos cómo conocieron a Jesús. Sabemos que la fama de Jesús ya se había propagado por varias de las ciudades, por sus milagros, por lo que él estaba haciendo, por su predicación, ¿no? Y aunque no había redes sociales, ¿no?, ni tampoco había vieron algún afiche, pero le dijeron, ¿saben? Hay un hombre que va con un grupo de gentes, de discípulos, y va de pueblo en pueblo predicando y va sanando a la gente, y ellos se habrán enterado y estaban ahí. Si pasa por aquí, le salimos al encuentro. Y de seguro reconocieron que era él el que venía y le sale al encuentro y le piden, ¿no?, le piden con mucha, como dijimos recién, valentía, que el Señor tenga misericordia de ellos. Como dicen ahí, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, ¿no? Y ellos claman desesperadamente por esta sanidad. Pero en este caso, obviamente, mostrar misericordia era que fueran limpiados. A diferencia de otros milagros de Jesús, aún con leprosos, donde Él va y los toca, donde Él va y hace una oración. Acá simplemente el verso 14 nos dice que cuando Él los vio, ni siquiera se acercó demasiado. Él simplemente los vio y les dijo, muéstrense los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados, ¿no? Los 10 pueden ser restaurados a sus comunidades, pero solo vemos que uno busca unirse a la comunidad de Cristo, ¿no?, donde estas distinciones entre judíos, samaritanos, y como nos dice luego Pablo, entre esclavo, libre, hombre, mujer, son borradas. Entonces Jesús le da la orden, ¿no?, y la orden de Jesús pareciera ser que es lo que provoca esta curación, porque Él le dice, vayan, preséntense, no les dice, sean curados, sean sanados, pero les da una orden, y le dicen, vayan, muéstrense, eso de acuerdo a lo que dice la ley, ¿no?, preséntense a los sacerdotes, ¿no?, y mientras iban, dice el texto 14, fueron limpios. Y mientras iban de camino, en lo que probablemente ocurrió, ¿no?, de camino a los sacerdotes, los 10 muestran confianza en esta palabra, porque salen, ¿no?, a encontrarse con los sacerdotes, gracias Fran, y Jesús los envía allí porque solo un sacerdote, como mencionábamos recién, está autorizado para examinar a las personas y pronunciar que tienen tanto la enfermedad o que han sido limpios de ella. Y después que el sacerdote inspecciona, ¿no?, y certifica que alguien ha sido limpiado de la enfermedad, recién esta persona tenía que ir al templo a ofrecer ofrendas por sus pecados, ¿no?, según la ley ahí en Levítico 14, y recién entonces las personas podían ser reintegradas a la sociedad. Ese era el orden, ¿no? Entonces vemos que Jesús le da la orden, vayan, preséntense. El milagro se sucede mientras ellos van, y lo que tenían que hacer de acuerdo a la ley era esto: ir a los sacerdotes. Él inspeccionaba y decía, sí, están sanos, vayan al templo, presenten ofrenda. Y una vez recién allí, ellos podían recién ir a ver a su familia, a sus hijos, esposa o quien sea, o hacer lo que habían deseado hacer hace mucho tiempo, pero no podían por esta enfermedad. Y la curación, como dijimos, se produjo ahí en el proceso de obedecer el mandato de Jesús. Ellos no hicieron nada para merecer esta sanación, solamente rogaron misericordia a Jesús, pero también confiaron, ¿no?, en las instrucciones que Cristo les había dado de ir, ¿no?, como si ya estuvieran curados. Y Jesús, como lo mencionábamos recién, parece no haber hecho nada
como lo ha hecho en otros milagros, de tocarlos o una oración especial, sino que la única instrucción fue: vayan, preséntense, ¿no? Y Jesús, lo interesante y algo que es maravilloso en estos detalles, verso 14 dice que cuando Él los vio, al verlos Jesús, y nosotros sabemos que Jesús no ve como nosotros vemos. Incluso hay un pasaje que nos dice que Jesús, al ver la ciudad como ovejas que no tienen pastor, tuvo compasión de ellas. Pablo nos llama a nosotros a ver a las personas como Cristo ve a las personas. Nosotros vemos a las personas según la utilidad que pueden tener para nosotros, o como simple nombre, o incluso como número. Yo trabajaba en un banco y para mí las personas eran un número. Dígame su celular, tanto. Y para mí eran las personas, eso. Pero Jesús ve diferente a la gente. Y Jesús puede ver aquello que daña y las heridas y todas las dificultades y circunstancias que afectan a las personas. Y Jesús ve así a estos leprosos, y esta mirada está llena de esa misericordia que ellos están pidiendo, pero también llena de poder, ¿no? Como decía Juan, Dios es poderoso, pero lo que más me fascina de Dios es que es un Dios personal. Así como poderoso para hacer toda la creación, es un Dios que se relaciona contigo y quiere relacionarse contigo por medio de Cristo posible. Y hoy a nosotros nos ha prometido al Espíritu Santo para tener esa relación, poder relacionarnos directamente con Dios. No tenemos que ir a ningún lugar especial, sino que podemos ir directamente con Dios. Porque Jesús ve y sabe lo que hay en nuestro corazón, como sabía lo que había en el corazón de cada uno de ellos. Ahora, el verso 15 es este contraste, ¿no? Le dijimos, 10 piden, 10 son sanados, 10 van a los sacerdotes, pero hay uno, probablemente también agarró camino a ir a los sacerdotes, y probablemente ahí de camino, al ver que estaba curado, porque dijimos, la curación probablemente ocurre de camino a ir a los sacerdotes, pero uno, al darse cuenta que estaba curado, pero recordemos, todos fueron curados, pero solo uno, al darse cuenta de esto, volvió glorificando a Dios a gran voz. Cuando este leproso ve que está curado, ¿no? Y ve que quien ha efectuado esa curación, porque no se curaron ellos solos, los ojos de su fe de alguna manera son abiertos, ¿no? Para poder contemplar no solamente el milagro, sino que quién hizo el milagro y por qué. Entonces él se olvida de los sacerdotes, probablemente se olvida de su anhelo de volver a una vida normal y vuelve a ofrecer honra a quien le había sanado. Dice allí que él vuelve a Jesús, ¿no? Y probablemente este volver a Jesús equivale a su conversión, a su cambio, porque sabemos que el arrepentimiento es esto, ¿no? Es volvernos de nuestros caminos hacia Dios. Y es precisamente lo que este hombre hace literalmente, ¿no? Y lo que nos marca aquí en este verso es que la necesidad de agradecer a quien fue su sanador, para él de alguna manera anula la necesidad de ser examinado por un sacerdote y pasar por toda esa reglas y regulaciones que eran necesarias para él ser admitido nuevamente. Para él era más importante ahora quién le había sanado. Por lo tanto, él, a diferencia de los otros leprosos que fueron curados, ¿no? Pero no ven ninguna razón para volver a dar las gracias a Jesús, hay uno que sí. Y nuevamente, como otras parábolas, ¿no? En capítulo 10, ¿no? De otro samaritano, vemos aquí que así, en esa parábola del samaritano, uno fue un samaritano que mostró misericordia, pero este suplicó por misericordia. Y Lucas no nos dice por qué fue un samaritano el único que regresa, pero creo que el detalle está que así como uniendo quizás con la otra parábola donde solo un samaritano es el que presta ayuda, ¿no?
a pesar de que pasó un sacerdote, pasó un levita y no prestaron ayuda, ellos pasan de largo. Un samaritano ve y se llena de compasión y se siente impulsado a ayudarlo. Así los leprosos judíos van a los sacerdotes, que pueden inspeccionarlos y observar que la lepra había desaparecido, pero solo un leproso samaritano ve que ha sido curado por Dios, por medio de Cristo. Su manera especial de ver lo conduce a esta reacción correcta, apropiada para la ocasión. Porque Dios, así como espera compasión por el prójimo, también espera alabanza cuando Él obra sus milagros y da sus bendiciones a aquellos que las reciben. Y lo que hace, ahí versos 16 y 17 y 18, nos dice que se postró en tierra dándole gracias, ¿no? Solo el samaritano es el que ha demostrado la respuesta adecuada cuando Dios obra milagros. Solo él. Y dice allí que Jesús hace 3 preguntas. Y estas preguntas enfatizan que los 10 fueron sanados, ¿no? Pero solo uno, un samaritano, de todas las personas, encontró en su corazón la voluntad, la fuerza y el deseo de regresar a Jesús para darle las gracias y alabarle. Y cuando estudiamos Lucas en capítulo 4, Jesús está en la sinagoga y obra un milagro también. Y allí, ahí en Nazaret, Él le señala que en el tiempo de Eliseo fue solo Naamán. ¿Se acuerda quién fue Naamán? No era samaritano, pero era sirio, ¿se acuerda? Y fue solamente un sirio que fue sanado de su lepra, a pesar de que había muchos leprosos en Israel. Y el Señor los confronta con eso ahí en Nazaret, ¿no? La diferencia es que la mayoría de los sanados de su lepra, en este caso, ahora son judíos. De estos 9, probablemente, y lo más seguro es que eran judíos, pero solo uno. Y quizá se une a estas palabras que Cristo dice en ese momento, o en otro pasaje, ahí en capítulo 7 también de Lucas, cuando dice que ni siquiera en Israel ha hallado tanta fe. Cuando Él va afuera y viene esta mujer sirofenicia, ¿se acuerdan? Que toca el manto. Y dice, ni siquiera en Israel he hallado tanta fe como esta. Y esto es lo llamativo y lo que el Señor también quiere que nosotros prestemos atención. Ahora, los 10 leprosos suplicaron con valor por misericordia, pero solo uno regresó para mostrar gratitud. Solo uno. Y Jesús se asombra de esto. Porque Él pregunta, ¿no eran 10? ¿Dónde están los otros 9? ¿Acaso, dice allí, no son 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros? ¿No hubo quien volviese y diese gloria sino este extranjero? Solo uno regresó. Y Jesús se asombra de que los otros 9 también deberían haber regresado. Recibir la misericordia de Dios debe siempre evocar en nosotros expresiones de gratitud y de alabanza a Él. Tenemos, no uno, un montón de salmos que nos invitan a alabar a Dios, a agradecer a Dios, ¿no? Hay a lo menos 2 que son bastante cortitos. Uno es el Salmo 100 y lo cantamos nosotros. ¿Se acuerdan cómo dice el Salmo 100? Yo no acuerdo. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Dios con alegría, venida ante su presencia, ¿cómo? Con regocijo, con gozo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Somos su pueblo, somos ovejas de su prado. Entrad por sus puertas ¿con qué? Con acción, con gratitud. El Salmo 117, que también lo cantamos, y también es cortito. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Como estos hombres. Y así podemos buscar un montón de otros salmos. Pero solo uno vino. Y como dice ahí, el detalle que era extranjero. Y aquí son las últimas palabras. El Señor le dice, el mandato del Señor nos muestra cómo la fe es la que lo salva.
porque él fue sanado, al igual que el resto. Pero este hombre tuvo fe. ¿Y en qué se manifiesta su fe? Como dijimos antes, la semana pasada, la fe perdona, la fe logra lo imposible, la fe obedece humildemente, hace lo que debe hacer, pero aquí la muestra y la evidencia de la verdadera fe en este samaritano fue que tuvo gratitud. Y el Señor le confirma que esa fe, que es la que lo movió a volverse de hacer lo que no era malo, era lo correcto. Él era correcto ir a los sacerdotes, pues mismo Jesús se lo había mandado. Era correcto porque la ley disponía así, que había que hacer eso para poder volver a obtener esa vida que había perdido y volver a probablemente a nacer otra vez en su vida. Pero hubo algo más que todas estas cosas. Él pudo darse cuenta que más allá de esta sanidad física, había algo mucho más en su vida que necesitaba ser sanado y que se da cuenta que solo Jesús se lo puede dar. Por eso es que el Señor confirma a él cuando le dice levántate. Él está postrado, su pie no le importa allí cómo está el piso, él está postrado y él le dice levántate porque tu fe te ha salvado. Todos los leprosos actuaron con fe, porque si no, no hubiesen ido a los sacerdotes. Todos actuaron con fe en que serían limpiados de camino a ser examinados por los sacerdotes, pero solo este regresó a Jesús y Jesús le dice tu fe te ha salvado. La limpieza física, ¿no?, muestra de alguna manera que así como es posible ser limpiado físicamente, es realmente posible ser limpiado en nuestro interior. El propósito de Jesús es mostrarle no solamente que Él puede hacer milagros, sino que lo que Él está ofreciendo es una verdadera salvación. Y los minutos que nos quedan yo quiero tomar para ver algunas aplicaciones. Porque cuando vemos esto nos parece fácil. Ok, Felipe, entendí, tengo que dar gracias a Dios. Y sabemos, a lo menos 3 veces al día, si come 2 o 3 veces al día, damos gracias. Gracias, Señor, ¿por qué? Por estos alimentos, ¿no? Y quizás si nos pensamos, decimos, bueno, yo no soy alguien ingrato. Yo soy agradecido con Dios. O quizás vemos que quizás me identifico más con el samaritano que con los otros 10. Pero déjeme decirle, solo como consejo. Estuve leyendo este libro, lo volví a leer estos días. Sea agradecido. Es de Maricela, así que si alguien lo quiere, se lo pide a ella. Sea agradecido. Y ahí hay algunas cosas que les quiero compartir de allí. Porque nosotros sabemos que la lepra, a través de la Escritura, es símbolo del pecado, ¿no? Porque la lepra daña el cuerpo. Así como el pecado daña nuestro ser. Como daña el cuerpo, daña toda nuestra alma, ¿no? Y en las Escrituras nos muestra siempre la lepra como símbolo del pecado. Y no es que estos hombres hubieran cometido pecado quizás más graves que otras personas, sino que esta enfermedad infecciosa de la piel hacía que las personas actuaran y sufrieran de una manera que ilustra la naturaleza y las consecuencias del pecado en la vida de las personas. Porque eran ritualmente impuros, se veían obligados a vivir, como dijimos, fuera del campamento, separados de aquellos que podían estar libres, ¿no? Además, la evidencia destructiva de la lepra en sus extremidades y sus características, especialmente sus rostros, ¿no? Representa el daño y las cicatrices que provoca el pecado en nuestro ser. A menudo invisible para nosotros, pero el estrago que el pecado hace en el corazón y en el espíritu del hombre, del ser humano. Entonces, cuando Jesús da inicio a la sanidad de estos leprosos y los envía a los sacerdotes, donde podían certificar oficialmente y públicamente este milagro y su condición, ilustrando de alguna manera el Evangelio, porque el Evangelio lo que hace es que la culpa de nuestros pecados es confrontada con la gracia de Dios, y lo que debería originar en nosotros es una profunda gratitud, ¿no? Sin embargo, estos leprosos que fueron sanados no manifestaron gratitud. Probablemente, e incluso comprensiblemente, algunos estaban apurados por llegar a casa y contarle a su familia.
¿O no haría usted eso? Yo me puse a pensar y dije, yo me parezco más a estos 9. Porque si todos los años que estoy allí con esta enfermedad y ahora me dicen que puedo volver a mi familia, es lo que yo quiero hacer. Y probablemente con mucha comprensión es lo que ellos quieren hacer. Otros quizás están en shock, o otros quizás después de hacer toda esa vuelta, ¿no? De ir a los sacerdotes y tomar todo ese tiempo, ir a ofrecer ofrendas, ir a contarle a su familia y decir, bueno, vamos a buscar a Jesús, y probablemente, recordemos, Jesús iba de paso y ya no lo encontraron, ya no hubo tiempo para agradecerle a Jesús, aunque quizás estaba ahí en su deseo. Pero como podemos ver, la ingratitud no siempre es señal de indiferencia o insensibilidad. A veces simplemente que no es una prioridad. Quizás la ingratitud no está en el orden de prioridad, está en 6º, 7º, 10º lugar. Yo le pregunté a ChatGPT estos días, dame una lista de virtudes cristianas. La ingratitud estaba ahí en el número 15. Estaba el amor, el perdón, un montón de otras virtudes dentro del cristianismo, y la ingratitud no es quizás incluso la que nosotros consideramos como algo importante. Pero para uno de estos leprosos que fue sanado, la gratitud fue lo primero, fue lo más importante. Antes de salir corriendo a hacer todas las cosas que no había podido hacer durante todos sus años de marginación, este leproso lo primero que hizo fue volverse de ir al sacerdote para decirle gracias a aquel que lo había sanado, aquel que lo había rescatado. A él no le importaba lo que podían decir los demás, lo que dijeran los otros 9, no le importaba cómo fuera el piso allí, porque dice que se postró a los pies de Jesús, no sabemos si le besó los pies, pero él no le importaba nada. Simplemente todo lo que él quería era agradecer a Dios, no le importaba nada más. Simplemente decirle gracias, Señor. Y vemos ahí que las siguientes palabras de Jesús dirigidas a este hombre fueron más preciosas que la sanidad que él había tenido, porque le dice, levántate, tu fe te ha salvado. No solo le había sanado de su condición física, sino que le había asegurado su salvación espiritual. Los otros 9 regresaron a vivir una vida que habían perdido para siempre, a reunirse con su familia, con sus amigos, con sus padres, con sus hijos, y sin duda creo que nunca se olvidaron de ese día donde ellos fueron sanados. Quedó en su memoria de esa pesadilla que habían vivido, que ahora había sido transformada milagrosamente. Pero a menos que después se volvieran a Jesús, que es un hecho que no está aquí en el relato, iban a disfrutar de esta nueva vida con sanidad, con salud, pero probablemente con un vacío que no podían llenar. Pudieron haber estado a punto de recuperarlo todo, pero se olvidaron de Jesús. Simplemente siguieron mirando el piso buscando qué otra bendición podían tener. Ahora, la ingratitud es algo que quizás a nosotros no, dijimos, en la lista de pecados quizás no la ponemos en el primer lugar. Pero en realidad no es sorpresa ver en las Escrituras que la ingratitud es raíz de muchos pecados. Que si no ponemos nosotros acciones para desarraigarla valga la redundancia, de raíz y profundamente, nos va a pasar la cuenta a nosotros con otros problemas más grandes que la ingratitud. Y quizá suena exagerado, pero Romanos capítulo 1, no vamos a buscarlo, pero les voy a citar algunos de estos pasajes. ¿Se recuerda qué dice Romanos capítulo 1? Que Dios muestra su eterno poder y deidad, se hacen visibles por medio de las cosas hechas, ¿no? De modo que nadie tiene excusa, ¿no? De darse cuenta de que Dios es real. Pero dice que la ira de Dios se revela contra toda impiedad y justicia de los hombres, verso 18. Pablo dice que estas personas están llenas de injusticia, de maldad, de avaricia, de malicia, y una multitud de montón de pecados, de perversión, de inmoralidad, de homosexualidad, de echarse fuera de la naturalidad, de la aceptación e incluso de la aprobación, porque dice, aún incluso se gozan en aquellos que las practican.
Pero, ¿cuál es el punto de partida de toda esta variedad de pecados? ¿Qué es lo que origina que estas personas y estas culturas en las que nosotros vivimos vaya hacia ese camino descendente, hacia pecados más graves? Si lo quiere anotar, Romanos 1:21 dice que pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, y dice que ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Este asunto de la ingratitud, aparentemente insignificante, quizás inofensivo, resulta ser la fuente de la principal de un montón de otras pecados y maldades que están aquí mencionadas en el capítulo 1 de Romanos. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta lo grave que es el pecado de la ingratitud? Nosotros estamos más acostumbrados a quejarnos, a murmurar, a lamentarnos, que a dar gracias. Y eso nos va a llevar por un tobogán destructivo a un punto donde quizás ni siquiera nos imaginamos. Y en verdad la ingratitud puede ser el primer paso para alejarnos de Dios. Y yo quiero terminar con esto, simplemente mencionarla, porque quizás no nos damos cuenta, pero hay un montón de factores que alimentan la ingratitud en nuestra vida. Y quizás tú estás luchando con algunas de ellas. Porque sabemos, yo no quise hacer énfasis en la gratitud, pues sabemos, es voluntad de Dios, es mandato de Dios, es lo que debemos hacer, es la verdadera respuesta a la fe. Pero quise hacer el énfasis aquí al último minuto en estas cosas porque son las con las que yo lucho. Y me imagino que algunos de aquí también luchan. Porque no es común para nosotros, o incluso asumimos, o que dar gracias está implícito, ¿no? Tanto en las cosas de Dios como en las de las personas, o que no va a hacer ninguna diferencia. Pero la ingratitud es una de las armas más letales de Satanás en nuestro tiempo. Mucho de lo que está mal en nuestra vida, falta de un montón de cosas, tiene su raíz en la ingratitud. Por lo tanto, en todo momento debemos guardar nuestro corazón de caer en esto y estar atento a estos indicios, sentimientos y actitudes que pueden provocarla, como expectativas irreales. Cuando esperamos muchas cosas, no solo de las personas, sino que de la vida, en nuestro trabajo, sea cual sea la bendición que recibimos, muchas veces nunca es lo que estábamos esperando. Y nunca nos sentimos satisfechos con lo que Dios nos da. Entonces necesitamos a Dios, pero no siempre buscamos a Dios. Esperamos que otros tomen el lugar de Dios en nuestra vida y confiamos que ellos van a guiar nuestras vidas, nuestras decisiones, que nos amen. Puede ser nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros compañeros, un amigo, una amistad, que suplan esas necesidades físicas, emocionales, psicológicas, cuando solo Dios puede hacerlo. Solo Dios, no es su esposo, no es su esposa, no son sus hijos, no es su éxito, es Dios. Este mundo no le va a dar lo que solo Dios le puede dar. Y cuando luchamos con esto, entonces por supuesto que vamos a estar insatisfechos, por lo tanto vamos a estar con esta actitud de ingratitud. Segundo, dice ahí, falta de memoria. Dios, precisamente en Deuteronomio, no una vez, montones de veces les advirtió a los israelitas que tuvieran cuidado, que después de entrar a la tierra prometida, no se olvidaran de aquel que los había rescatado de la esclavitud. Él les dice, acuérdate que fuiste siervo en Egipto, acuérdate bien de lo que hizo Jehová, tu Dios, acuérdate todo el camino por donde te ha traído Dios estos 40 años en el desierto, acuérdate, ¿no? Le dice, mi poder y la fuerza, dice, acuérdate que no digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino que acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Deuteronomio 8:17. Y así un montón de pasajes. Pero Salmos 106 dice que ellos olvidaron al Dios de su salvación. Salmo 106:21. Ellos olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandes
que había hecho grandezas en Egipto. La falta de memoria y la ingratitud normalmente van de la mano. Ellos se olvidaron de agradecerle a Dios por su liberación, por su fidelidad, por su provisión, por su protección. Olvidarse no es solo dar lugar a la ingratitud, sino que, como Dios les dijo ahí en Deuteronomio 8:19, que si no se acordaban iban a perecer. Y muchos de nosotros simplemente vamos asumiendo de que Dios está haciendo lo suyo y no nos acordamos de darle las gracias. La presunción o la jactancia. Vivimos en un mundo donde vivimos mucho mejor que lo que vivieron nuestros padres o incluso que nosotros en nuestra niñez, ¿o no? Sí. Y a pesar de todo eso, del mejor nivel de vida que tenemos hoy, parece que estamos más descontentos que antes. ¿Qué pasa? Y tiene que ver con que no valoramos realmente las bendiciones esenciales, sino que como hoy día tenemos más acceso a un montón de cosas, pero como son tantas, no podemos todas, entonces nos sentimos insatisfechos. Y tenemos esta presunción o esta jactancia de que merecemos esta vida que tenemos o la mejor vida que podríamos tener. Nos olvidamos de las hermosas cosas que el Señor nos da a diario. La comparación es otra manera que alimenta la ingratitud, ¿no? Llevar la cuenta de los demás y empezar a compararnos de que otros están mejor que nosotros. Simplemente nos daña. Y por último, como dice ahí, dejar de ver la gracia de Dios. Como decía alguien, somos deudores. La Biblia nos dice que somos deudores y somos lo que debemos. Las misericordias de Dios, dice Lamentaciones, que son nuevas cada mañana. Cada mañana son nuevas las misericordias de Dios. No son bendiciones que merecemos, sino que la gracia que proviene de Dios para nosotros, a pesar de que somos pecadores, a pesar de que seguimos luchando con el pecado, el Señor nos ha redimido por su voluntad. Y la ingratitud nos roba todo esto, de tener buenas relaciones, nos roba la humildad, nos roba el contentamiento, nos roba el deleite, nos roba el hermoso caminar con Cristo, que es lo único que nos da acceso a eso que el Señor prometió. ¿Se acuerda que dice? Yo he venido para que tengan vida y para que tengan... No dice que tengamos abundancia, sino que una vida abundante, una vida llena. Dice que de su interior correrán ríos de agua viva. Pero ¿sabe qué? Mi vida a veces es un desierto, está seca. Y quizás tiene que ver con esto, con que soy como estos 9. Hemos recibido las bendiciones de Dios, pero simplemente no hemos reaccionado como deberíamos, devolvernos y darle las gracias a Dios. Pablo a Timoteo le dice allí, en los postreros tiempos, ¿no? Vendrán hombres malos. Y dentro de todas estas descripciones dice que habrá hombres ingratos. Justo en medio de toda esta lista dice que habrá personas ingratas. La ingratitud es poderosa en nosotros y es probable que podamos eliminar una serie de pecados en nuestra vida simplemente con darnos cuenta de lo ingratos que somos y volvernos hacia Cristo en agradecimiento. Te hago la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que agradeciste a Dios por algo en específico? No te estoy hablando de los alimentos. Y decirle a Dios, gracias Señor, no nos da el tiempo, pero gracias a Dios por las circunstancias difíciles, porque la Escritura nos dice, da gracias por todo, incluso otro dice, da gracias en todo, de lugar, cuando la tormenta está ahí en medio, arriba nuestro, cuando parece que hay esta nube, ¿no?, de lluvia y tormenta arriba nuestro, puedes dar gracias. ¿Cuándo fue la última vez que le diste gracias a una persona? Que escribiste una nota de agradecimiento a alguien. ¿Sabes? Eso puede cambiar una vida. No solamente de aquel que recibe las gracias, sino que la tuya. Porque cuando te das cuenta de lo que Dios hace en otras personas cuando reciben esto, también transforma tu corazón. El agradecimiento nos puede librar de un montón de problemas. Efesios 5:4 nos dice que no esté entre nosotros ni palabras deshonestas, ni necedades, ni doble sentido que no conviene, sino antes bien acciones de gracia. Y otro último pasaje para terminar, Colosenses
La paz de Dios gobierne vuestros corazones, a lo que hemos sido llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. No es una opción, es un mandamiento. La pregunta es, ¿estoy siendo yo agradecido? O quizás estoy luchando con todas estas cosas. Y sí, yo personalmente estoy luchando con un montón de estas cosas que me llevan a la ingratitud y a la falta de agradecimiento en mi vida. Espero que el Señor use esta porción de su palabra para hablarte a ti, a tu corazón, pero que puedas ver allí. No te quiero preguntar si hay algo que agradecer, porque hay un montón de cosas, pero piensa por cuáles no estás dando gracias a Dios. Piensa en cuáles cosas no estás siendo agradecidos con Dios por esas circunstancias, por esas personas, que quizás en lo humano diríamos no es razón para dar gracias, pero recordemos que el Señor nos manda a ser agradecidos con Él. Probablemente al principio de esta historia decía, me parezco más al samaritano. Lo cierto es que yo en lo personal no, y probablemente tú tampoco. Nos parecemos más al resto, recibimos las bendiciones y seguimos haciendo lo correcto, haciendo lo que es debido, pero sabes que tu corazón puede reaccionar a la belleza del Evangelio y a la belleza de la obra de Dios en tu vida, y que se torne en agradecimiento. Eso cura el corazón y cura también las heridas del pecado en nosotros. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar.